En mis 15 años investigando crímenes, nunca había visto una traición tan calculada. Larisa tenía 26 años cuando dos hombres entraron a su tienda fingiendo ser clientes. Lo que no sabía era que sus propios ex jefes habían pagado 5,000 reales para que la mataran, porque era más barato asesinarla que pagarle sus derechos laborales. Recibió 25 puñaladas desde el cuello hasta el tórax, pero cuando los atacantes creyeron que había muerto y se fueron, algo inexplicable ocurrió. Los médicos dijeron que era imposible que estuviera viva, que 30 profesionales trabajaron en su cirugía sin saber cómo la salvaron. Pero lo que más me impacta de este caso no es solo que haya sobrevivido a lo imposible, sino la pregunta que aún me persigue. ¿Cómo una mujer que debería estar muerta logró arrastrar su cuerpo desangrado hasta la ventana para pedir auxilio? Suscríbete al canal, porque historias como la de Larisa nos demuestran que los milagros existen incluso en los momentos más oscuros de la maldad humana. 12 de enero de 2024, Juazeiro do Norte, Ceará. Larisa Nascimento Andrade llegaba para enfrentar otro día de aquello que más amaba en la vida: trabajar. Feliz por haber logrado abrir su propia tienda de ropa, no podía imaginar que el año que apenas comenzaba traería consigo a sus visitantes más crueles y despiadados. Dos hombres disfrazados de clientes entrarían a su tienda, pero lo que querían comprar no estaba en los estantes. Lo que buscaban era la vida de Larisa. En los casos que he investigado a lo largo de mi carrera, pocas veces me he encontrado con una víctima que pueda contar su propia historia. Generalmente converso con madres destrozadas, padres que perdieron la razón, amigos que cargan con la culpa de no haber visto las señales. Pero Larisa está aquí sentada frente a mí, con una sonrisa que desafía toda lógica después de lo que vivió. Una sonrisa que, como descubriría más tarde, esconde cicatrices que van mucho más allá de las que se pueden ver. A los 26 años, Larisa parece mucho más joven. Hay algo en sus ojos que me dice que ha visto demasiado para su edad, pero también una fuerza que no esperaba encontrar. Viene del interior de Ceará, de un lugar llamado Ayuaba, uno de esos pueblos donde todos se conocen y donde las tragedias se sienten como heridas familiares. Pero ella no nació allí. Nació en Maracanaú y se crió en Ayuaba porque toda su familia pertenecía a ese pedazo de tierra árida donde los sueños tienen que ser más fuertes que las circunstancias. Su madre es profesora, hija de agricultor, una mujer que entendió desde muy temprano que la educación era la única escalera que podía sacar a sus hijos de la pobreza. Tiene 3 hijos y su sueño era formarlos a todos. Ya había logrado que su hija mayor se graduara en ingeniería de producción y que su hijo menor se convirtiera en cirujano dentista. Solo faltaba Larisa. Y Larisa eligió enfermería, no solo por complacer a su madre, sino porque descubrió que tenía algo dentro de ella que la empujaba a cuidar a otros. Esa necesidad de cuidar, de estar presente en los momentos más vulnerables de las personas, la llevó a Juazeiro do Norte para estudiar. Llevaba unos 4 años viviendo en esa ciudad cuando todo cambió. Juazeiro no es una ciudad gigante, pero tiene esa característica particular de los lugares donde la gente se conoce, donde los caminos se cruzan de maneras inesperadas, donde una amistad puede convertirse en una pesadilla sin que nadie vea venir las señales. Fue trabajando que Larisa conoció a Savannah. Siempre le había gustado trabajar, así que envió su currículum a una clínica odontológica. Savannah era empleada allí, y lo que comenzó como una amistad de trabajo pronto se convirtió en algo más profundo. Salían juntas a tomar algo, conversaban por internet, se mantuvían conectadas. En 2021, Larisa invitó a Savannah a su cumpleaños en Ayuaba. Savannah fue. Hay fotos de ese día, fotos que más tarde serían analizadas por investigadores buscando pistas sobre cuándo exactamente la amistad comenzó a torcerse hacia la traición. Lo que Larisa no sabía en ese momento era que estaba construyendo una relación con alguien que conocía historias muy duras. Savannah venía de una realidad brutal, de un barrio pobre, donde la supervivencia era una lucha diaria. Su familia había pasado hambre, había perdido al padre por problemas relacionados con el alcoholismo cuando Savannah aún era muy joven. Eran historias que generan empatía,
que hacen que una persona como Larisa, con su corazón dispuesto a cuidar, baje todas las defensas. Después de un tiempo, Savannah dejó la clínica. Larisa también se fue, pero las dos se mantuvieron en contacto, unidas por esa amistad que había nacido entre el ruido de los aparatos dentales y las conversaciones de descanso. Lo que Larisa no sabía era que Savannah había comenzado a salir con Jonathan, el dentista. Francisco Jonathan, un hombre que pronto se convertiría en una pieza clave de esta historia. Cuando Larisa necesitó arreglar su aparato dental, le pidió a Savannah que hablara con Jonathan para que la atendiera. Fue su primer contacto con él, un encuentro que parecía casual, profesional, sin importancia. Pero en casos como este, he aprendido que no existe tal cosa como encuentros sin importancia. Cada conversación, cada mirada, cada favor pedido puede ser el primer hilo de una telaraña que se teje en silencio. Poco después de esa consulta, algo cambió. Savannah se distanció. Su comunicación con Larisa se volvió limitada, espaciada, fría, como si algo hubiera interrumpido esa amistad que había florecido con tanta naturalidad. Larisa no entendía qué había pasado, pero tampoco era de las personas que insisten cuando alguien se aleja. Tenía sus estudios, tenía sus propios problemas, tenía una vida que construir. Pero entonces Jonathan y Savannah anunciaron que iban a abrir su propia clínica. La relación entre ellos había avanzado rápidamente, demasiado rápidamente para quienes los conocían, de amigas distanciadas a socios comerciales en cuestión de meses. Y Larisa, que necesitaba trabajo, vio una oportunidad. Envió su currículum. Esperó 20 días sin respuesta. Y entonces Savannah la contactó por Instagram. No fue una llamada casual entre amigas. Fue una propuesta de trabajo formal, directa, casi fría. Necesitaban una recepcionista fija, le dijo. Larisa aceptó. Fueron 50 días trabajando en esa clínica. 50 días que, según Larisa, parecían normales en la superficie. Jonathan se comportaba como patrón, mantenía las distancias profesionales. Savannah, que estaba embarazada, pasaba mucho tiempo sentada en la recepción conversando con Larisa. Parecía que la amistad estaba regresando, que el distanciamiento había sido solo una fase, pero había algo en el ambiente que Larisa no podía identificar completamente. Algo en la forma en que Jonathan la miraba cuando Savannah no estaba presente. Algo en las conversaciones que se cortaban abruptamente cuando él aparecía. Algo en la tensión que se sentía en el aire, pero que era demasiado sutil para ser señalada. Lo que Larisa no sabía era que durante esos 50 días, mientras ella organizaba citas y respondía teléfonos, mientras conversaba con Savannah sobre el bebé que venía en camino, mientras construía rutinas y se acostumbraba a ese nuevo trabajo, otros planes se estaban gestando en silencio. Planes que la tenían a ella como protagonista, pero no de la manera que imaginaba. Porque en las historias como esta, he aprendido que los 50 días de normalidad aparente suelen ser el periodo en que se planifica lo impensable. Y Larisa, con su sonrisa fácil y su corazón dispuesto a confiar, no tenía manera de saber que cada día que llegaba puntual a trabajar, cada conversación amigable con Savannah, cada intercambio profesional con Jonathan, la estaba llevando más cerca de una fecha que cambiaría todo para siempre. El 12 de enero de 2024 estaba llegando, y con él una prueba que pondría a prueba no solo la resistencia física de Larisa, sino su capacidad de sobrevivir a la traición más profunda que una persona puede experimentar, la traición de quienes creía que eran sus amigos. Pero para entender completamente lo que estaba por suceder, necesito contarles sobre las grietas que comenzaron a aparecer en esa fachada de normalidad. Porque durante esos 50 días en la clínica, Larisa empezó a notar cosas que no encajaban, señales que su instinto registraba, pero que su mente, entrenada para confiar, prefería ignorar. Durante esos 50 días en la clínica, Larisa comenzó a notar cosas que no encajaban, pequeñas grietas en la fachada de normalidad que su instinto registraba, pero que su mente, entrenada para confiar, prefería ignorar. La primera señal llegó de manera sutil, casi imperceptible. Cuando Jonathan aparecía en la recepción, Savannah inmediatamente le pedía que parara de hablar, como si él no debiera escuchar lo que conversaban, como si ella tuviera miedo. En mi experiencia investigando casos como este,
He aprendido que el miedo deja huellas invisibles pero constantes. Se manifiesta en gestos cortados, en conversaciones que se interrumpen abruptamente, en esa tensión que flota en el aire sin que nadie pueda explicar exactamente por qué está ahí. Savannah mostraba todos esos síntomas, pero Larissa aún no sabía interpretarlos. La confirmación de que algo no estaba bien llegó cuando Larissa necesitó esa consulta de mantenimiento para su aparato dental. No era en la clínica de Jonathan y Savannah. Ellos apenas estaban comenzando su relación en ese momento. Pero Savannah le hizo una petición extraña, una petición que debería haber encendido todas las alarmas. Le pidió que no contara que era su amiga de Aiwaba. Jonathan no podía saber sobre esa amistad, sobre ese viaje al cumpleaños, sobre esa conexión que tenían desde antes. La explicación que Savannah dio fue simple y devastadora. Jonathan tenía celos de ese viaje a Aiwaba, celos de una amistad que había nacido años antes de que él apareciera en escena, celos de una intimidad que él no controlaba, de una historia que él no había escrito. Y Savannah, en lugar de defender su derecho a tener amigas, en lugar de establecer límites, prefirió pedir que ocultaran la verdad. Para cuando Larissa llegó a trabajar en la clínica que Jonathan y Savannah habían abierto juntos, la relación entre ellos ya tenía aproximadamente un año en el que él había conseguido instalar un sistema de control tan eficiente que Savannah había aprendido a censurar sus conversaciones, a medir sus palabras, a esconder partes de su vida. Era una dinámica que Larissa no entendía completamente, pero que la incomodaba de maneras que no sabía explicar. Lo que Larissa tampoco sabía era que Savannah había mostrado otros aspectos de su personalidad que no conocía. La competencia entre clínicas odontológicas había despertado en ella una sed de venganza que sorprendió a todos los que la conocían. Cuando su antigua patrona envió panfletistas a trabajar en la puerta de la nueva clínica, Savannah no se conformó con ignorar la provocación. Contrató a alguien especializado en divulgación y caricaturas y envió a ese hombre directamente dentro de la clínica de su ex jefa a repartir panfletos de su propio negocio. Era una movida audaz, agresiva, completamente fuera del carácter de la Savannah que Larissa conocía. La mujer que había ido a su cumpleaños, que había nadado en su piscina, que había compartido historias sobre su familia humilde, se estaba convirtiendo en alguien diferente, alguien que planeaba venganzas, que ejecutaba estrategias de sabotaje, que había aprendido que el mundo era un lugar donde solo los más astutos sobreviven. Durante los primeros 20 días trabajando en la clínica, Larissa pudo convivir con Savannah, que estaba embarazada y pasaba mucho tiempo sentada en la recepción. Parecía que la amistad estaba volviendo, que las diferencias se estaban resolviendo. Pero entonces Savannah tuvo que ausentarse para dar a luz, y Larissa se quedó sola con Jonathan. Francisco Jonathan era exactamente lo que ella había percibido desde el primer encuentro. Un hombre de nariz en alto, distante, que mantenía las jerarquías bien marcadas. No había humanidad en su trato, no había calidez en sus interacciones. Era patrón y empleada, punto. No hubo acoso, no hubo insinuaciones, pero tampoco hubo respeto básico. Él preguntaba las cosas de manera dura, áspera, como si cada palabra que tenía que dirigirle le costara un esfuerzo considerable. Larissa entendía que cada jefe tiene su estilo, y Savannah ya la había advertido que Jonathan podía ser un poco difícil, así que adaptó su comportamiento, limitó las interacciones al mínimo profesional necesario y siguió haciendo su trabajo. Organizaba consultas, manejaba los horarios de los 3 consultorios que funcionaban en la clínica, se las arreglaba cuando Jonathan no podía atender y tenía que buscar dentistas de reemplazo. Era un trabajo que le gustaba, a pesar de las dificultades, pero entonces llegó el día 25 del mes y Larissa tomó una decisión que cambiaría todo. Le pidió a Savannah si podía darle un adelanto salarial para el alquiler de su casa. Era una petición normal, la clase de favor que se pide entre conocidos, especialmente cuando hay una historia de amistad de por medio. Savannah le dijo que sí, que no había problema. Pero al final de la tarde, le envió un mensaje que heló la sangre de Larissa. Jonathan quiere hablar contigo hoy. En ese momento, Larissa sintió que había hecho algo malo, pero no sabía qué. Repasó mentalmente todo lo que había hecho durante el día.
todas las conversaciones que había tenido, todos los procedimientos que había seguido. No encontraba el error. Cuando Jonathan la llamó a su consultorio, la conversación fue breve y brutal. Le dijo que tenía que despedirla, que agradecía los días trabajados, pero que financieramente no podían mantenerla. La clínica estaba atravesando dificultades, no podían pagar ni siquiera el alquiler del local. Era una explicación que sonaba razonable, profesional, hasta comprensible. Pero entonces llegó el golpe final, la frase que reveló la verdadera naturaleza de lo que había pasado. Con una sonrisa que Larisa nunca olvidaría, Jonathan agregó: «Pero la verdad es que solo viniste para cubrir la licencia de maternidad de Savannah, ¿no?». En ese momento, Larisa entendió que había sido utilizada, que la habían contratado con una mentira, que nunca había sido una empleada fija, que toda la conversación sobre estabilidad laboral había sido una farsa elaborada para conseguir que trabajara gratis durante los meses más complicados del embarazo de Savannah. Y lo peor de todo, Savannah lo sabía. Savannah había participado en el engaño. Larisa se quedó callada, choqueada, procesando la traición. No contestó a Jonathan porque estaba demasiado sorprendida para reaccionar. Pensó que hablaría con Savannah después, que su amiga le daría una explicación, que habría algún malentendido que pudiera resolverse. Si le hubieran pedido el favor directamente, ella habría ido gratis, solo pidiendo que le pagaran el transporte. Habría sido la amiga que Savannah necesitaba en ese momento difícil, pero cuando llegó el momento de firmar la rescisión de contrato, descubrió que la traición era aún más profunda. En lugar de los $1,400 que era su salario, más las compensaciones legales correspondientes, le ofrecían apenas $420 de saldo salarial, como si hubiera trabajado solo unos días, como si sus 50 días de trabajo no tuvieran valor. Larisa llamó a su abogado, un hombre llamado João que ya la había asesorado antes sobre sus derechos laborales. Fueron juntos a la clínica para resolver la situación. Savannah no estaba. Quien los atendió fue su madre, y Jonathan salió del consultorio con esa actitud áspera que ya caracterizaba todos sus tratos con Larisa. La discusión que siguió reveló la verdadera personalidad de Jonathan. Cuando João le explicó que estaban violando las leyes laborales, que Larisa tenía derecho a recibir la rescisión completa, independientemente de los 50 días trabajados, Jonathan respondió con prepotencia y desprecio. Preguntó cuánto duraba el periodo de experiencia, y cuando supo que eran 3 meses, dijo que entonces podía despedir a Larisa sin compensaciones, porque solo había trabajado 50 días. João tuvo que explicarle que desde el momento en que contratas a alguien, esa persona entra automáticamente en el régimen CLT y tiene derechos adquiridos. Jonathan escuchó la explicación con visible molestia y dijo que consultaría con su contador, que después la buscarían para resolver el asunto. Era septiembre de 2023. Larisa firmó los papeles de rescisión y decidió esperar. No quería crear problemas en un momento delicado para Savannah, que acababa de tener un bebé. Esperó octubre. Esperó que la llamaran, que cumplieran su promesa de resolver las cosas de manera amigable. Pero la llamada nunca llegó. En noviembre, después de darles todas las oportunidades posibles para hacer lo correcto, Larisa finalmente puso el caso en manos de la justicia. No era mucho dinero lo que pedía, $3,000 en total, una cantidad que para una clínica próspera debería haber sido insignificante. Una cantidad que habría cerrado el asunto sin mayores complicaciones. Pero lo que Larisa no sabía, lo que no podía imaginar en sus peores pesadillas, era que Jonathan y Savannah no veían esa demanda laboral como un problema legal que resolver. Lo veían como una amenaza que eliminar. Y cuando personas como ellas se sienten amenazadas, cuando su imagen de éxito y respetabilidad está en riesgo, son capaces de considerar soluciones que van mucho más allá de lo racional. La demanda seguía su curso legal mientras Larisa intentaba reconstruir su vida. Había vuelto a sus estudios de enfermería, estaba buscando otros trabajos, tratando de olvidar el mal sabor que le había dejado esa experiencia. No sabía que en algún lugar de Juazeiro do Norte, 2 personas que una vez llamó amigos, estaban llegando a la conclusión de que la única manera de resolver el problema que representaba era asegurándose de que ella
nunca más pudiera hablar. El 12 de enero de 2024 estaba cada vez más cerca, y con él la prueba final de hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se disfraza de amistad. La justicia calculaba que si todo saliera bien, si Larissa ganara todas las causas que tenía contra la clínica, podría recibir hasta 10.000 reales. 10.000 reales que representaban 2 años de trabajo deshonesto, de derechos violados, de dignidad pisoteada. Pero para Jonathan y Savannah, esos 10.000 reales se habían convertido en una cifra insoportable, una amenaza que crecía cada día en sus mentes como un tumor maligno. Lo que Larissa no sabía, lo que no podía imaginar mientras seguía con su vida normal, era que en algún lugar de Juazeiro do Norte se estaba negociando su muerte. 5.000 reales era el precio que habían puesto a su cabeza. La mitad de lo que ella podría ganar legalmente, el equivalente a comprar el silencio eterno de una mujer que había cometido el pecado imperdonable de exigir sus derechos. Después de poner el caso en manos de la justicia, Larissa nunca más supo de Savannah. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo intentos de resolver las cosas de manera amigable. Savannah había tenido su bebé, había seguido con su vida y había borrado de su existencia cualquier rastro de la amistad que una vez habían compartido. Como si Larissa hubiera sido solo un episodio incómodo que era mejor olvidar. Jonathan tampoco se manifestó. Ni él, ni su contador, ni nadie de su parte hizo el menor esfuerzo por cumplir la promesa que había hecho de revisar los cálculos y pagar lo que correspondía. Para ellos, Larissa había dejado de ser una persona con derechos para convertirse en un problema que había que eliminar. Mientras tanto, Larissa intentaba reconstruir su vida. En octubre de 2023, mientras caminaba por las calles de Juazeiro do Norte con su compañero Gustavo y su cuñado Juan, que también era su abogado, se encontraron con algo que cambiaría su destino: un punto comercial disponible para alquiler. Larissa ya tenía experiencia en el comercio. Desde 2020, manejaba una tienda online de ropa, un negocio que había empezado desde cero y que le había enseñado los secretos del mundo de la moda. Conocía a sus clientes, sabía qué funcionaba y qué no. Tenía esa intuición comercial que no se enseña en los libros. Gustavo había entrado como socio en el negocio online y juntos habían construido algo sólido pero limitado por las fronteras del mundo digital. El sueño de Larissa siempre había sido dar el salto al mundo físico, tener una tienda real donde pudiera tocar la mercancía, donde los clientes pudieran probarse la ropa, donde pudiera crear esa experiencia completa que solo un local físico puede ofrecer. Pero los sueños requieren capital, y capital era exactamente lo que no tenía. Cuando vieron ese punto comercial, Joan inmediatamente entendió lo que significaba para su cuñada. El valor del alquiler era accesible, la ubicación era buena, y él tenía tanto la capacidad financiera como la confianza en el trabajo de Larissa para hacer la inversión. Le propuso un trato simple. Él ponía el dinero, ella ponía el trabajo, y después se las arreglarían con los pagos. El 20 de octubre de 2023, Larissa abrió las puertas de su tienda física. Era un momento de triunfo personal, la materialización de años de trabajo duro y sueños persistentes. Pero como suele pasar con los emprendimientos nuevos, la felicidad venía acompañada de una presión financiera constante. Los ingresos llegaban, pero también los gastos, y el equilibrio entre ambos era una danza delicada que requería atención permanente. Para mantener todo funcionando, Larissa trabajaba en 3 empleos simultáneamente. Tenía su tienda, hacía prácticas de enfermería en un hogar de ancianos con turnos de 12 por 36 horas, llegando a las 6 de la mañana y saliendo a las 6 de la tarde, y los fines de semana limpiaba casas particulares. Era una rutina extenuante, pero era su manera de salir adelante, su forma de demostrar que los sueños se conquistan con trabajo, no con suerte. Su meta para 2024 era simple, pero significativa. Quería comprarse una motocicleta. No tenía ningún medio de transporte propio, y depender de otros o del transporte público le complicaba enormemente la vida. Bromeaba diciendo que trabajaba como loca para tener al menos un burrito que la llevara de un lado a otro. Era una meta modesta, pero para alguien que había construido todo desde cero, esa motocicleta representaba independencia y progreso. Lo que Larissa no sabía
era que alguien estaba observando cada paso que daba. Savannah había creado un perfil falso en Instagram con el nombre de Fabián, seguido de algunos números. Desde esa cuenta fantasma, monitoreaba constantemente las actividades de Larisa, revisaba sus stories, analizaba sus horarios, estudiaba sus rutinas. Era una vigilancia obsesiva, sistemática, que iba mucho más allá de la curiosidad casual. Larisa nunca prestó atención a quién veía sus publicaciones. Publicaba principalmente contenido relacionado con su tienda, porque necesitaba promocionar el negocio, pero no tenía esa necesidad compulsiva de revisar las métricas que caracteriza a las nuevas generaciones. Para ella, las redes sociales eran una herramienta de trabajo, no un medio de validación personal. Esa despreocupación por los detalles digitales la mantendría ciega a la vigilancia que se cernía sobre ella. El 31 de diciembre de 2023 fue un día especial para Larisa. Viajó desde Juazeiro do Norte hasta Ayuaba para pasar el año nuevo con su familia. No solo fueron a su pueblo natal, sino que visitaron una localidad aún más pequeña donde vivía su tía, a quien consideraba una segunda madre. Era una reunión familiar completa, con música, baile, risas y esa calidez humana que solo se encuentra en los pueblos del interior del noreste brasileño. Larisa bailó con su padre, un hombre tímido que raramente se animaba a esas demostraciones públicas de afecto. Bailó con su tía, conversó con sus primos, se sintió rodeada por el amor incondicional que solo la familia puede ofrecer. Fue uno de esos días que se graban en la memoria con una intensidad especial, uno de esos momentos que parecen contener toda la felicidad del mundo en unas pocas horas. Pero algo extraño pasó con Larisa esa noche. Mientras vivía esos momentos de alegría pura, una sensación extraña la invadía, una certeza inexplicable de que necesitaba vivir eso de nuevo, de que tenía que volver a experimentar esa felicidad exacta con esas personas exactas en ese lugar exacto. No era nostalgia anticipada, era algo más profundo, más urgente, como si su subconsciente supiera que el tiempo se estaba agotando. Durante los primeros 12 días de enero, Larisa publicó constantemente videos y fotos de esa celebración. Era un comportamiento inusual en ella, que normalmente no era muy activa en redes sociales, pero algo la empujaba a revisar esos momentos, a compartirlos, a revivirlos digitalmente, como si necesitara asegurarse de que habían sido reales. Enero de 2024 comenzó cargado de promesas para Larisa. Tenía 26 años, una tienda funcionando, estudios avanzados de enfermería, planes de hacer prácticas en el hospital regional, metas claras para comprarse su motocicleta. Era joven, trabajadora, hermosa, con toda la vida por delante y la energía necesaria para conquistar cada sueño que se propusiera. Pero mientras ella hacía planes y trabajaba hacia sus objetivos, el perfil falso de Fabián intensificaba su vigilancia. Las preguntas llegaban con frecuencia sospechosa. ¿Qué horarios tenía la tienda? ¿Quién la atendía? Si había momentos en que estaba sola. Larisa respondía con la naturalidad de alguien que cree estar hablando con una cliente potencial, sin imaginar que cada respuesta era una pieza más en el rompecabezas que alguien estaba armando para destruirla. La tienda no era solo de Larisa, era una sociedad entre ella, su compañero Gustavo y el socio de Juan. Durante la semana, si Larisa no podía estar, alguno de los hombres se hacía cargo del local, pero Fabián insistía en que solo quería ser atendida por una mujer. Su excusa era que se sentía incómoda probándose ropa frente a hombres porque estaba pasada de peso y le daba vergüenza. Era una explicación que sonaba razonable, incluso considerada. Muchas mujeres prefieren la atención femenina en tiendas de ropa por razones de comodidad y privacidad. Larisa entendía perfectamente esa preferencia y quería brindar el mejor servicio posible a sus clientes. Así que cuando Fabián le pidió confirmar si estaría sola el viernes 12 de enero, Larisa no solo accedió, sino que reorganizó toda su semana para asegurarse de estar disponible. Le confirmó a Fabián que el viernes estaría sola en la tienda. Incluso le dio detalles sobre los horarios para que pudiera planificar su visita sin inconvenientes. Era exactamente la información que necesitaban quienes habían pagado 5.000 reales por un servicio que aún no sabían cómo iban a ejecutar.
Lo que Larisa no entendía era que no se estaba organizando para vender ropa, se estaba organizando para morir. Cada detalle que proporcionaba, cada confirmación que daba, cada horario que ajustaba, la acercaba más a una cita que había sido planeada por mentes que habían decidido que su vida valía menos que 10,000 reales. El viernes 12 de enero amaneció como cualquier otro día de trabajo para Larisa. Se levantó temprano, desayunó, se arregló y se dirigió a su tienda con la tranquilidad de quien tiene una rutina establecida y clientes esperando. No sabía que ese día pondría a prueba todo lo que creía saber sobre la maldad humana, sobre la traición y sobre su propia capacidad de sobrevivir a lo imposible. Los socios de Larisa habían tenido una discusión seria esa semana. El comportamiento de Fabián había generado tensiones en el negocio que no podían ignorar. Necesitaban contratar a una mujer para que trabajara medio tiempo, específicamente para atender a clientas que se sintieran incómodas siendo atendidas por hombres. Era una solución lógica, profesional, que habría resuelto el problema de manera definitiva, pero el destino había decidido que Larisa estaría sola ese viernes 12 de enero, completamente sola, exactamente como Fabián había solicitado. Larisa llegó a la tienda esa mañana con la rutina de siempre. Se instaló, organizó la mercancía, respondió mensajes, atendió a algunos clientes. Durante toda la mañana mantuvo comunicación constante con Fabián, confirmando horarios, asegurándole que estaría presente, dándole todos los detalles que necesitaba para planificar su visita. Era una conversación que parecía normal entre una vendedora y una cliente, pero que en realidad era el protocolo final de una ejecución programada. A la hora del almuerzo, Larisa avisó que se dirigía a la academia. Era parte de su rutina diaria, una forma de mantener la energía que necesitaba para sus múltiples trabajos. Fabián respondía a cada mensaje, siempre preguntando, siempre confirmando, siempre asegurándose de que los planes no cambiaran. El bus era caro, decía, y no quería hacer el viaje en vano. Cuando Larisa regresó a las 2 de la tarde, le avisó a Fabián que ya estaba de vuelta y que estaría disponible hasta las 6. La respuesta fue inmediata. Estoy saliendo. Era la confirmación final, la señal que alguien estaba esperando para activar el mecanismo que había estado preparándose durante semanas. La tienda no tenía baño propio, una limitación común en locales comerciales pequeños. Larisa usaba el baño de la clínica del lado cuando era necesario. Esa tarde, alrededor de las 2:10, sintió la necesidad de ir al baño. Le envió un mensaje de audio a Fabián explicándole que saldría solo 5 minutos, que regresaría inmediatamente, que por favor le avisara si llegaba para no perder el viaje. Fueron exactamente 5 minutos, tal vez menos. Cuando regresó y avisó que ya estaba de vuelta en la tienda, levantó la cabeza y los vio. 2 hombres parados en la puerta, inmóviles, observándola con una frialdad que inmediatamente la perturbó. Por su postura, parecía que llevaban un tiempo ahí esperando, como si hubieran estado calculando el momento exacto para aparecer. Larisa estaba respondiendo mensajes en su celular, incluido uno de Fabián preguntando si realmente iba a ir. La naturalidad de esa pregunta en retrospectiva era escalofriante. Fabián sabía perfectamente que no iba a ir, porque Fabián nunca había existido. Era solo una máscara digital que alguien había usado para coordinar los movimientos de esos 2 hombres que ahora estaban en la puerta de la tienda. Al principio, Larisa no sintió miedo. Eran 2 clientes potenciales, nada más. Se levantó, abrió la puerta, los invitó a pasar con la amabilidad profesional que había perfeccionado durante años de trabajo en atención al cliente. Los hombres entraron sin prisa, mirando hacia los lados con movimientos calculados, estudiando el espacio como si estuvieran evaluando algo más que la mercancía disponible. Las cámaras de seguridad grabaron cada segundo de lo que siguió. Imágenes que más tarde serían analizadas cuadro por investigadores, que revelarían detalles que en tiempo real pasaron desapercibidos, que mostrarían la frialdad mecánica con la que se ejecutó un plan que había sido meticulosamente preparado. Uno de los hombres preguntó por ropa para su novia. Era José Pedro, conocido como Paulista,
un hombre nacido en Sao Paulo que había llegado a Ceará por razones que solo él conocía. Su compañero era Carlos, el otro ejecutor de un contrato que había sido pagado por adelantado. Larisa les preguntó el talle, tratando de ser útil, de brindar el mejor servicio posible. El talle que pidieron era grande, y Larisa no tenía esa prenda en stock. Era una coincidencia fortuita, o tal vez no tan fortuita. Tal vez habían elegido específicamente algo que sabían que no estaría disponible, para tener una excusa para insistir, para quedarse más tiempo, para crear la situación que necesitaban. Cuando Larisa les dijo que no tenía lo que buscaban, José Pedro insistió, no con la insistencia normal de un cliente esperanzado, sino con una persistencia que tenía algo diferente, algo que no encajaba con la situación. Larisa volvió a explicar que no tenía esa prenda, pero él seguía insistiendo, como si la respuesta no fuera lo importante. Fue en ese momento que Larisa sintió el primer indicio real de peligro. Algo en la actitud de los hombres no estaba bien. José Pedro quería quedarse en la tienda. Eso era evidente, pero no por la ropa. Había algo en sus ojos, una frialdad que traspasaba cualquier pretensión comercial. Cuando Larisa lo miró directamente, vio algo que la heló, rabia pura, contenida pero visible, como si ella hubiera hecho algo personal contra él. En ese momento, Larisa pensó que era un asalto. Era la explicación más lógica para el comportamiento extraño de esos hombres. Se volteó para tomar su celular, con la intención de enviar un mensaje a Gustavo o a Mauro para que revisaran las cámaras de seguridad. Era un protocolo que habían establecido para casos de emergencia, una forma de pedir ayuda sin alertar a posibles ladrones. Pero no llegó a mandar el mensaje. Cuando se volteó hacia su celular, José Pedro la agarró. Sus palabras fueron directas, brutales, definitivas. Te jodiste. No había enojo improvisado. No había la adrenalina descontrolada de un ladrón nervioso. Era la frialdad profesional de alguien que estaba cumpliendo un trabajo. Y entonces comenzó la pesadilla. José Pedro empezó a apuñalarla sistemáticamente, mientras Carlos la sujetaba para impedir que escapara. No eran movimientos erráticos de alguien en pánico. Eran golpes calculados, dirigidos, ejecutados con la precisión de quien había planificado cada detalle. Larisa entendió inmediatamente que no querían su dinero, querían su vida. El terror que sintió en ese momento iba más allá del miedo a la muerte. Larisa había sufrido abuso sexual a los 9 años, una experiencia traumática que había marcado su relación con la figura masculina para siempre. Cuando se vio sola con esos dos hombres, cuando entendió que tenían control total sobre su cuerpo, el miedo a ser violada se mezcló con el miedo a morir, creando una desesperación que iba más allá de lo que cualquier persona debería experimentar. No le mostraron las armas antes de usarlas. No hubo amenazas previas, no hubo demandas de dinero, no hubo nada que sugiriera que era un robo común. Larisa solo vio la hoja del cuchillo cuando ya estaba entrando en su cuerpo, cuando ya era demasiado tarde para correr, para gritar, para hacer cualquier cosa excepto luchar por su vida. Y luchó como una guerrera. Sus manos se cortaron profundamente cuando trató de agarrar la hoja del cuchillo, cuando intentó detener los golpes que caían sobre ella una y otra vez. Las cicatrices en sus palmas son el testimonio físico de una lucha desesperada, de una mujer que se negó a morir sin pelear, que convirtió cada segundo en una batalla por la supervivencia. Entre el dolor y el terror, Larisa logró hablar. Les gritó que podían robar todo lo que quisieran, que nadie los perseguiría, que solo la dejaran viva. Era una súplica desesperada, la negociación final de alguien que había entendido que estaba viviendo los últimos momentos de su vida. Pero los hombres no respondían. Seguían en silencio, fríos, concentrados en su tarea. Larisa intentó usar sus piernas para defenderse, tratando de aplicar una llave de estrangulamiento a Carlos mientras José Pedro la apuñalaba. En uno de esos movimientos desesperados, una de las puñaladas dirigidas a su cuerpo impactó en su zapatilla deportiva, cortando el material, pero sin tocar su pie. Era un signo de que su resistencia estaba funcionando, de que sus movimientos estaban desviando algunos de los ataques dirigidos a órganos vitales. Fue en el momento más desesperado de la lucha cuando Larisa experimentó algo que cambió todo. En medio del dolor,
del terror, de la certeza de que estaba muriendo, escuchó una voz que le dijo con claridad absoluta: para, finge que has muerto, y ellos pararán. No era su voz interior, no era su instinto de supervivencia. Era algo diferente, algo que venía de afuera, algo que ella identifica sin dudas como una intervención divina, y obedeció. En el momento más difícil de su vida, cuando cada fibra de su ser le gritaba que siguiera luchando, Larisa decidió confiar en esa voz y se hizo la muerta. El efecto fue inmediato. Los hombres detuvieron el ataque, pero José Pedro, tal vez por precaución, tal vez por sadismo, se acercó y le dio una puñalada más. Era la número 25 dirigida a su cuerpo, sin contar los cortes en las zapatillas. 25 heridas de arma blanca repartidas desde el cuello hasta el tórax, 17 de ellas en zonas vitales que por milímetros no tocaron órganos que habrían significado muerte instantánea. Larisa mantenía los ojos entreabiertos, fingiendo estar muerta, pero observando todo lo que pasaba. Vio cómo los hombres se movían por la tienda con la misma frialdad con la que la habían atacado, tomando objetos para simular un robo, rompiendo la gaveta del mostrador, llevándose su celular y los audífonos para dificultarle pedir auxilio cuando despertara, si es que despertaba. La bolsa que se llevaron no era de Larisa, era de la maniquí de la tienda, un detalle que revelaría más tarde que el robo era completamente falso, que habían sido instruidos para hacer que pareciera un latrocinio, pero sin conocer los detalles que habrían hecho creíble la escena. Cuando José Pedro se agachó para dar la última puñalada, golpeó con la mano para asegurarse de que la hoja entrara completamente. Después, ambos hombres sacaron los cuchillos y se los llevaron consigo. No era pánico, no era improvisación. Era el cumplimiento meticuloso de un protocolo que alguien les había enseñado. El dolor físico, según explicaría Larisa después, no era lo peor. La ciencia dice que en momentos de trauma extremo, el cuerpo libera endorfinas que funcionan como anestésicos naturales. Era el dolor psicológico lo que resultaba insoportable, la certeza de que había sido traicionada por personas que conocía, la comprensión de que alguien había pagado por su muerte, la realización de que había estado viviendo en una ilusión de seguridad que se había desmoronado en cuestión de minutos. Cuando los hombres finalmente se fueron, Larisa quedó sola en el suelo de su tienda, rodeada de su propia sangre, con 25 heridas que deberían haberla matado, pero estaba viva. Contra todas las probabilidades, contra toda lógica médica, contra los planes de quienes habían pagado 5.000 reales por su silencio eterno, Larisa Nascimento Andrade estaba viva. Y lo que vendría después sería aún más increíble que lo que acababa de sobrevivir. Las zapatillas deportivas que Larisa llevaba ese día se convertirían en un símbolo de supervivencia. Eran un regalo de cumpleaños de su cuñado y el marido de este, prácticamente nuevas, apenas estrenadas, para una vida que estuvo a punto de terminar antes de comenzar realmente. El corte profundo en el material sintético marcaba el lugar exacto donde una puñalada dirigida a su pie había sido desviada por sus movimientos desesperados de defensa. Ese calzado, manchado de sangre y marcado por la violencia, se guardaría para siempre como un trofeo de vida, un recordatorio tangible de que los milagros existen, de que a veces la diferencia entre vivir y morir se mide en milímetros, en movimientos instintivos, en la capacidad del cuerpo humano para resistir lo que parecía imposible de resistir. Cuando los atacantes finalmente se fueron, cerraron la cortina de la tienda y la dejaron encerrada con llave. Era un detalle que revelaba el nivel de planificación del ataque. Sabían que necesitaban tiempo antes de que alguien pudiera encontrarla, tiempo para escapar, tiempo para que la pérdida de sangre completara el trabajo que las puñaladas habían empezado. Larisa quedó sola en el suelo de su tienda, rodeada de su propia sangre, sin teléfono, sin forma de pedir ayuda, con 25 heridas que la medicina consideraría letales en un 90% de los casos. El silencio después de la violencia era casi tan aterrador como la violencia misma. Era el silencio de la muerte acechando, esperando su momento. Perdió la conciencia brevemente, pero cuando despertó, el dolor más intenso no venía de las puñaladas, sino de sus piernas.
La pérdida masiva de sangre había dejado sus extremidades sin circulación adecuada, creando una agonía que la mantenía extrañamente alerta. Intentó acostarse boca abajo, su posición preferida para dormir, pero la sangre que fluía de las heridas del cuello y el pecho amenazaba con asfixiarla. Era una trampa mortal. Si se quedaba boca arriba, el dolor de las piernas era insoportable, pero si se volteaba se ahogaba en su propia sangre. Cada movimiento era una decisión entre diferentes formas de sufrimiento, cada posición una negociación con la muerte que se cernía sobre ella. Fueron 40 minutos los que pasó sola en esa tienda, 40 minutos que se sintieron como horas, como días, como una eternidad suspendida entre la vida y la muerte. 40 minutos en los que su cuerpo luchaba contra las leyes de la biología, en los que su voluntad de vivir se enfrentaba a la realidad de sus heridas. La salvación llegó de la manera más inesperada posible. Miguel, su vecino, un joven que padecía esquizofrenia, vio sangre a través de la cortina cerrada. No podía ver a Larisa claramente, pero su condición mental, que muchas veces lo hacía percibir cosas que otros no notaban, le permitió identificar que algo terrible había pasado. Miguel le avisó a su madre, una mujer mayor que consideraba a Larisa como una hija adoptiva. La noticia la afectó tanto que se sintió mal físicamente, pero tuvo la presencia de ánimo de contarle a su esposo lo que había visto su hijo. La pareja de ancianos, a pesar de su edad y limitaciones, tomó la decisión que salvaría la vida de Larisa. Llamaron al SAMU y a la policía. Cuando los servicios de emergencia llegaron y encontraron la tienda cerrada con llave, se enfrentaron a un problema técnico que consumía tiempo valioso. Necesitaban entrar, pero no tenían forma de hacerlo sin dañar la propiedad o sin las llaves correspondientes. Fueron momentos de desesperación para quienes sabían que cada segundo podía ser determinante. Fue entonces cuando Larisa experimentó lo que ella describe como la segunda intervención divina del día. La misma voz que le había dicho que fingiera estar muerta, le pidió ahora que se arrastrara hasta la cortina, que pusiera su cabeza contra el vidrio, que abriera los ojos para que pudieran ver que estaba viva. La respuesta de Larisa a esa voz fue casi cómica en su humanidad. Se rió y dijo: «Solo si eres tú, porque este hombre aquí no puede hacer nada más». Era un momento de fe mezclada con agotamiento, de esperanza teñida de realismo, de una mujer que había llegado al límite de sus fuerzas, pero que aún conservaba ese humor que la caracterizaba. Con un esfuerzo que debería haber sido imposible dadas sus condiciones, Larisa se arrastró hasta la cortina, puso su cabeza ensangrentada contra el vidrio y abrió los ojos. El efecto en quienes estaban afuera fue electrizante. La desesperación por encontrar un cerrajero se multiplicó, los gritos de urgencia se intensificaron y finalmente lograron abrir la tienda. El momento en que los paramédicos entraron fue descrito por los testigos como una explosión de alegría y alivio. Los vecinos ancianos que habían estado esperando con el corazón en la mano gritaron de felicidad al confirmar que Larisa estaba viva. Era una celebración prematura porque aún faltaba lo más difícil, pero era también el reconocimiento de que había ocurrido algo extraordinario. La primera impresión de quienes la encontraron fue confusa. Había tanta sangre, distribuida de manera tan caótica por las heridas en las manos y los movimientos que había hecho para defenderse, que inicialmente pensaron que había intentado quitarse la vida. Las heridas en las muñecas, causadas por tratar de agarrar las hojas de los cuchillos, creaban un patrón que podía malinterpretarse fácilmente. Una de las vecinas, desesperada por entender lo que había pasado, le gritó: «¿Por qué hiciste esto, mujer? Eres tan joven, tan hermosa. ¿Por qué tantas puñaladas?». Era una reacción humana comprensible ante una escena que desafiaba toda lógica, pero que añadía una capa extra de dolor a una situación ya traumática. Cuando finalmente subieron a Larisa a la ambulancia, ella estaba consciente y lúcida. Podía decir su nombre, su número de documento. Podía explicar lo que había pasado. Desde su perspectiva, había sido un robo violento, un latrocinio que había escalado hasta la violencia extrema. No tenía manera de saber que había sido víctima de un contrato de asesinato pagado por personas que conocía. El viaje al hospital fue rápido pero tenso. Larisa llegó con los ojos abiertos, pero en estado de shock por la pérdida masiva de sangre.
Era esa condición médica paradójica donde la conciencia se mantiene pero el cuerpo está al borde del colapso total. Los médicos sabían que tenían minutos, tal vez segundos, antes de que fuera demasiado tarde. La cirugía que siguió fue un evento extraordinario incluso para los estándares de un hospital que había visto todo tipo de emergencias. 30 profesionales médicos trabajaron simultáneamente para salvar la vida de Larisa, y cuando todo terminó, ninguno de ellos podía explicar exactamente cómo lo habían logrado. Era una confesión médica inusual, el reconocimiento de que la ciencia tiene límites y que a veces ocurren cosas que van más allá de lo que los libros de medicina pueden explicar. Nadie recordaba cuántas horas había durado la cirugía. Nadie podía precisar exactamente qué técnicas habían usado o qué decisiones habían sido determinantes. Era como si hubieran estado trabajando en piloto automático, guiados por algo que trascendía su entrenamiento profesional. Los propios médicos admitirían después que creían que había sido una intervención divina, que ellos habían sido solo instrumentos de algo más grande. Larisa pasó 6 días sedada después de la cirugía. Su cerebro había sufrido un derrame hemorrágico bilateral causado por la pérdida de sangre y la falta de oxígeno. Era una complicación adicional que ponía en riesgo no solo su vida, sino su capacidad cognitiva futura. Las estadísticas médicas para casos como el suyo eran devastadoras. Cuando finalmente despertó, su primera sensación fue de confusión total. En su mente, había muerto en esa tienda. La idea de estar en un hospital, viva, consciente, capaz de pensar, no tenía sentido. Su primera reacción fue preguntarse por qué estaba ahí, seguida inmediatamente por la broma de que tal vez, por estudiar enfermería, su purgatorio personal era pasar la eternidad en un hospital. Pero entonces vio a su tía Luana acercándose y supo inmediatamente que estaba viva. Su lógica era simple y hermosa. Si su tía estaba ahí viva y caminando, entonces ella también debía estar viva, porque si hubiera muerto, su tía también habría muerto para venir a recibirla al otro lado. Larisa despertó con todos sus recuerdos intactos. Recordaba cada detalle del ataque, cada segundo de la violencia, cada palabra que había dicho y escuchado. No había amnesia traumática, no había lagunas mentales que la protegieran del horror que había vivido. Era una bendición y una maldición. Tenía claridad total sobre lo que había pasado, pero también tendría que cargar para siempre con la memoria completa de su propia tortura. Estaba intubada, no podía hablar, pero podía pensar y comunicarse por escrito. Su primer mensaje para su familia fue simple y poderoso: «Te amo y estoy bien». Era una declaración que demostraba que su personalidad, su esencia, su capacidad de amar y tranquilizar a otros habían sobrevivido intactas a pesar de todo lo que había sufrido. Su lado izquierdo estaba paralizado por el derrame, una secuela que añadía complejidad a su recuperación, pero que no afectaba su capacidad mental. Era otra paradoja médica. Había sufrido daños cerebrales significativos, pero su personalidad, su memoria, su capacidad de raciocinio permanecían completamente intactas. Durante esos 6 días sedada, aunque inconsciente, su audición había permanecido activa. Había escuchado las conversaciones de su familia, las explicaciones de los médicos, las discusiones de la policía. Había procesado información que le permitía entender, desde el momento en que despertó, que lo que había vivido no había sido un robo casual. Había sido un intento de asesinato ordenado por Jonathan y Savannah. Fueron solo 15 días de hospitalización total, un tiempo extraordinariamente corto para alguien que había sufrido 25 puñaladas y un derrame cerebral bilateral. Su recuperación física fue tan excepcional como su supervivencia inicial, desafiando una vez más todas las expectativas médicas. Mientras Larisa luchaba por su vida en el hospital, afuera se desarrollaba una investigación policial que revelaría la verdad más increíble de todas: que su intento de asesinato había sido orquestado por las mismas personas que una vez llamó amigos, y que el precio de su vida había sido exactamente la mitad de lo que la justicia consideraba que merecía por sus derechos laborales violados. Mientras Larisa luchaba por su vida en la unidad de cuidados intensivos, la investigación policial
se desarrollaba con una velocidad que sorprendería incluso a los investigadores más experimentados. Lo que había comenzado como un aparente latrocinio se estaba transformando en algo mucho más siniestro, una red de complicidades que involucrarían a personas que Larissa jamás habría imaginado capaces de tal maldad. Fue su tía Luana quien, durante los días en que Larissa permanecía sedada, le contó la verdad que la policía había descubierto, tratando de tranquilizarla, de prepararla para lo que tendría que enfrentar cuando despertara. Luana le reveló que quienes habían ordenado su muerte no eran extraños criminales movidos por la desesperación del momento. Eran Savannah y Jonathan, las mismas personas que una vez había considerado empleadores e incluso en el caso de Savannah, una amiga. El impacto de esa revelación era doble. No solo había sobrevivido a un intento de asesinato, sino que había sido traicionada de la manera más profunda posible por personas que conocía íntimamente, que habían compartido momentos de su vida, que habían sido parte de su círculo de confianza. Era una herida emocional que iba más allá de las 25 puñaladas físicas que había recibido. Cuando Larissa finalmente despertó y procesó completamente la información, su reacción sorprendió incluso a su familia. En lugar de rabia, en lugar de sed de venganza, en lugar del odio comprensible que cualquiera esperaría en su situación, lo que sintió más fuerte fue pena. Pena por Savannah, pena por Jonathan, pero sobre todo, una preocupación genuina por la hija pequeña que habían tenido juntos y por las hermanas de Savannah. Era una reacción que hablaba del carácter extraordinario de Larissa, de esa personalidad que la había llevado a estudiar enfermería porque quería cuidar a otros, de esa naturaleza empática que ni siquiera el trauma más extremo había logrado quebrar. Su primera preocupación no era su propia justicia, sino el bienestar de los inocentes que se verían afectados por las decisiones criminales de sus padres. La hospitalización de Larissa se convirtió en un evento mediático que trascendió las fronteras locales. La historia de la mujer que había sobrevivido a 25 puñaladas se extendió rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación, generando una ola de solidaridad, pero también de curiosidad morbosa que obligó a la policía a montar guardia en la puerta de su habitación. La gente quería ver el milagro con sus propios ojos, quería confirmar que era posible sobrevivir a algo tan brutal, quería encontrar en la historia de Larissa una prueba de que los milagros existen, pero esa atención también representaba un riesgo de seguridad, porque nadie sabía si todas las personas involucradas en el plan criminal habían sido arrestadas, si quedaban cabos sueltos que pudieran representar una amenaza. Durante esos días en el hospital, Larissa experimentó lo que ella describe como una revelación espiritual que cambiaría su perspectiva de vida para siempre. Pidió que llamaran a su madre para contarle que se había consagrado a la Virgen de la Concepción Aparecida, porque durante los momentos más críticos de su lucha por la vida, había sentido una presencia femenina que la acompañaba, que la consolaba, que le daba fuerzas para seguir resistiendo. Era una experiencia mística que complementaba las intervenciones que había percibido durante el ataque mismo, esa voz que le había dicho que fingiera estar muerta y después que se arrastrara hasta el vidrio. Para Larissa, no había dudas de que había sido protegida por algo superior, de que su supervivencia no era solo producto de la casualidad o de la medicina, sino de una intervención divina que tenía un propósito específico. Incluso en medio de su propia recuperación, su primera pregunta después de enterarse de los arrestos fue por el bienestar de la familia de Savannah. Quería saber cómo estaban las hermanas, cómo estaba la madre, cómo estaba la niña pequeña que ahora tendría que crecer con el estigma de tener padres que habían intentado asesinar a alguien. Era una generosidad de espíritu que rayaba en lo sobrenatural, la capacidad de preocuparse por quienes la habían traicionado, incluso cuando ella misma estaba luchando por recuperarse. La investigación policial reveló una red criminal más compleja de lo que inicialmente se había pensado. No era solo Jonathan y Savannah actuando por desesperación o impulso. Había una cadena de intermediarios, una estructura organizada que mostraba niveles de planificación que iban mucho más allá de un crimen pasional. El primer arrestado fue Marcelo Barbosa, conocido como Marcelo Tatu,
el tatuador que había funcionado como uno de los ejecutores del plan. Pero Marcelo no era el cerebro de la operación, era solo una pieza en un engranaje más grande. Su arresto, que ocurrió el sábado siguiente al ataque del viernes, desencadenó una serie de confesiones que llevaron a la policía hasta la raíz del complot. La dinámica real del crimen era más intrincada de lo que cualquiera había imaginado. Jonathan, enfrentado al proceso laboral que Larissa había iniciado contra su clínica, había buscado una solución que fuera más allá de los canales legales. Pero él no tenía contactos en el mundo criminal. No sabía cómo conseguir a alguien que pudiera resolver su problema de manera definitiva. Fue ahí donde apareció Carlos Alberto, conocido como el Alemán, un hombre que funcionaba como intermediario entre el mundo legal y el submundo criminal. Carlos era cliente de Jonathan como dentista, una relación profesional que había evolucionado hacia conversaciones más personales, donde Jonathan había mencionado sus problemas con una ex empleada que lo estaba demandando. Carlos, con conexiones en el tráfico de drogas y otros negocios ilegales, le ofreció a Jonathan una solución que iba mucho más allá de lo que cualquier persona normal consideraría. Le propuso que el problema de Larissa podía desaparecer por una cantidad específica de dinero. Era la comercialización de la muerte, la reducción de una vida humana a una transacción comercial simple. El precio acordado había sido $5,000, exactamente la mitad de lo que Larissa podía ganar si ganaba todos los procesos legales que tenía contra la clínica. Era una ecuación matemática fría. Era más barato matarla que pagarle lo que la justicia consideraba que merecía por los derechos laborales que le habían sido violados. Carlos contactó a José Pedro, el Paulista, un hombre con antecedentes criminales que aceptó el trabajo por $1,000 más, la cancelación de una deuda de drogas que tenía pendiente. José Pedro, a su vez, reclutó a Marcelo Barbosa para que lo acompañara en la ejecución, prometiéndole una parte del dinero a cambio de su participación. Lo que resulta escalofriante al analizar la estructura del crimen es la frialdad con la que cada participante cumplió su rol. No había emociones descontroladas, no había arrebatos de ira o desesperación. Era un negocio, una transacción donde el producto era la vida de Larissa y el precio había sido negociado como si estuvieran comprando mercancía. El plan había incluido el reconocimiento previo del local, aunque no con la sofisticación que cabría esperar. El martes anterior al ataque, usando el perfil falso de Fabián, habían visitado la tienda para confirmar la distribución del espacio y los horarios de funcionamiento. Pero su planificación tenía fallas evidentes. No habían considerado las cámaras de seguridad, no habían estudiado las rutas de escape, no habían previsto la posibilidad de que su crimen fuera grabado desde múltiples ángulos. Era una combinación peligrosa de maldad extrema e incompetencia criminal, que paradójicamente había funcionado a favor de la investigación policial. Las cámaras habían capturado no solo el crimen mismo, sino también las placas de la motocicleta en la que habían llegado, los rostros de los atacantes y una serie de evidencias que harían imposible negar su participación en los eventos. Para el domingo, apenas 2 días después del ataque, la mayoría de los involucrados ya estaban arrestados. La velocidad de la investigación había impedido que Jonathan y Savannah tuvieran tiempo de montar una fachada de inocencia, de fingir sorpresa por lo que había pasado, de crear una coartada creíble que los distanciara del crimen. Durante las audiencias posteriores, Larissa tendría la oportunidad de enfrentar cara a cara a quienes habían ordenado su muerte. Era un momento que había anticipado con una mezcla de curiosidad y aprensión, preguntándose si vería algún signo de arrepentimiento genuino, alguna señal de que entendían la magnitud de lo que habían intentado hacer. Lo que encontró la decepcionó profundamente. No había arrepentimiento real, no había comprensión del daño que habían causado, no había preocupación por su bienestar o por el trauma que había sufrido. Solo había preocupación por sus propias consecuencias legales. Solo había estrategias de defensa diseñadas para minimizar sus sentencias. Solo había el arrepentimiento superficial de quienes lamentan haber sido atrapados, no haber cometido el crimen. Larissa entendió en ese momento
que si pudieran volver atrás en el tiempo, no elegirían no matarla por razones morales. Elegirían ser más inteligentes en la planificación, más cuidadosos en la ejecución, más exitosos en evitar ser capturados. Era una revelación que le confirmó que había sobrevivido no solo a un ataque físico, sino a un encuentro con una maldad que iba más allá de lo que había imaginado posible en personas que conocía. Meses después del ataque, Larissa había tomado la decisión valiente de mantener su tienda funcionando. No porque necesitara el dinero o porque fuera la única opción disponible, sino porque necesitaba demostrar a sí misma y al mundo que no había sido derrotada, que la tienda que habían usado como escenario para intentar matarla se convertiría en un símbolo de su supervivencia y resistencia. Su primer regreso al local fue un momento de prueba emocional que había planeado cuidadosamente. Quería saber cómo reaccionaría su cuerpo, cómo respondería su mente, cómo se sentiría al estar de nuevo en el lugar donde había estado tan cerca de la muerte. La respuesta la sorprendió incluso a ella. No sintió miedo, no sintió trauma, no sintió la necesidad de huir. Lo que sintió fue gratitud. Gratitud por estar viva, gratitud por haber sido salvada, gratitud por tener la oportunidad de estar de pie en el mismo lugar donde meses antes había estado desangrándose en el suelo. Era una reacción que hablaba de una fortaleza espiritual que iba más allá de lo comprensible, de una capacidad de transformar el trauma en agradecimiento que pocos seres humanos poseen. El reencuentro con Miguel, el joven con esquizofrenia que había sido instrumental en su rescate, fue particularmente emotivo. Miguel, con esa simplicidad que a veces acompaña a las mentes que perciben el mundo de manera diferente, le dijo: «Vamos a estar bien, vamos a ganar dinero trabajando aquí». Era una declaración de normalidad, de continuidad, de vida que sigue adelante a pesar de todo lo que había pasado. Pero la recuperación de Larissa no era solo emocional o espiritual. También enfrentaba desafíos físicos significativos que requerían terapia constante y múltiples especialistas. El derrame cerebral bilateral había dejado secuelas en su lado izquierdo que requerían fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología y apoyo psicológico. Eran 5 profesionales trabajando en equipo para ayudarla a recuperar las capacidades que las 25 puñaladas y sus complicaciones le habían quitado. Uno de los aspectos más dolorosos de su nueva realidad era su relación con el trabajo, esa pasión que había definido toda su vida adulta. Había ganado una motocicleta como parte de las compensaciones legales, exactamente el vehículo que había soñado con comprar con su propio esfuerzo en 2024. Pero ahora, debido a las limitaciones físicas resultado del ataque, no podía manejarla. Era una ironía cruel que resumía muchos aspectos de su nueva situación. Tenía lo que había querido, pero ya no podía disfrutarlo completamente. Tenía la tienda funcionando, pero no podía trabajar en ella todos los días. Tenía la vida que le habían tratado de quitar, pero con limitaciones que la obligaban a redefinir lo que significaba vivir plenamente. En los momentos más difíciles de dolor físico durante su recuperación, cuando las secuelas del derrame hacían que cada movimiento fuera un esfuerzo, lo que más extrañaba, lo que más deseaba, no era venganza contra quienes la habían atacado. Era la capacidad simple y fundamental de trabajar, de sentirse útil, de contribuir al mundo a través de su esfuerzo y dedicación. Era un deseo que hablaba del alma de Larissa, de esa parte de su personalidad que ni las 25 puñaladas ni el derrame cerebral habían logrado tocar. El deseo de trabajar, de construir, de seguir adelante, de convertir su supervivencia milagrosa en algo productivo y significativo para ella y para otros. Su historia se había convertido en un testimonio viviente de que la maldad humana, sin importar cuán planificada o brutal sea, no siempre triunfa. Que hay fuerzas en el universo, ya sean divinas, médicas, o simplemente la resistencia extraordinaria del espíritu humano, que pueden convertir lo que debería ser una tragedia definitiva en una historia de esperanza y renacimiento. La vida después de sobrevivir a lo imposible no es el final feliz que las películas nos han enseñado a esperar. Para Larissa, cada día era una nueva negociación con un cuerpo que había sido quebrado
y una realidad que había sido completamente reorganizada. Su sueño de tener una casa propia se había hecho realidad, pero de una manera que nunca había imaginado. Tenía un hogar, pero no podía cuidarlo completamente por sí misma. Después del ataque, las dos amigas con quienes compartía vivienda en Juazeiro do Norte habían quedado tan traumatizadas por lo que había pasado que tuvieron que mudarse. Era comprensible. Vivir en el mismo espacio donde alguien había estado a punto de ser asesinada era demasiado peso emocional para cualquier persona. Pero para Larissa significaba encontrarse sin hogar en el momento más vulnerable de su vida. Su cuñado João, el mismo hombre que había creído en su sueño empresarial y había financiado su tienda, volvió a demostrar su generosidad extraordinaria. No solo le ofreció su propia casa para que viviera durante su recuperación, sino que les dio su propia habitación a ella y a su madre, convirtiéndose en anfitrión de toda la familia extendida que llegó para cuidar de Larissa durante los meses más difíciles. Era un gesto que iba más allá de la obligación familiar, más allá de lo que se esperaría incluso de los parientes más cercanos. Juan había puesto su propia comodidad en segundo lugar para asegurar que Larissa tuviera no solo un techo, sino un ambiente de amor y apoyo durante una recuperación que nadie sabía cuánto tiempo tomaría. La casa que finalmente consiguió era alquilada, no propia, pero representaba un paso hacia la independencia que tanto valoraba. Sin embargo, tener una casa y poder mantenerla eran dos cosas completamente diferentes. Las secuelas del derrame bilateral afectaban su capacidad para realizar tareas básicas que antes eran automáticas. No podía lavar platos, no podía limpiar completamente, no podía hacer muchas de las actividades domésticas que había dado por sentadas toda su vida. Era una realidad frustrante para alguien que había definido su identidad a través del trabajo y la independencia. Tener que depender de otros para las tareas más básicas de la vida cotidiana era un recordatorio constante de todo lo que había perdido, de todas las capacidades que tendría que reconquistar paso a paso. Pero el universo aún no había terminado de poner a prueba la resistencia de Larissa. Durante una consulta médica de rutina, su médico vascular hizo un descubrimiento que cambió todo. El ataque había dañado una vena vertebral derecha, creando un aneurisma que estaba bloqueando el flujo sanguíneo hacia su cerebro. Pero eso no era todo. Su vena vertebral izquierda nunca se había formado correctamente. Era demasiado pequeña para suplir la cantidad de sangre que su cerebro necesitaba. Era una bomba de tiempo neurológica que había estado funcionando silenciosamente durante meses. Su cerebro había estado recibiendo una cantidad insuficiente de sangre, y el aneurisma en la vena derecha había empeorado la situación hasta un punto crítico. Médicamente hablando, no debería haber estado viva, no debería haber estado consciente, no debería haber estado caminando y conversando como una persona normal. Cuando el neurocirujano le explicó la situación, su pregunta fue directa y aterradora. ¿Cómo estás viva? Era imposible que sobrevivieras con un derrame hemorrágico bilateral y sin suficiente flujo sanguíneo al cerebro. Deberías haber muerto en casa. Era una bomba de tiempo. Era la confirmación médica de lo que Larissa ya sabía en su corazón. Su supervivencia había trascendido las leyes de la medicina y la biología. Su madre, con esa fe inquebrantable que había sostenido a toda la familia durante los momentos más oscuros, respondió con una simplicidad que contenía toda la verdad. Doctor, usted aún no entiende que es Dios quien está haciendo este milagro. No es otra persona porque el Señor no quiere que ella muera. Las cirugías que siguieron fueron complejas y aterradoras. 2 procedimientos neurológicos que requerían una precisión milimétrica, que llevaban riesgos enormes, que podrían haber resultado en consecuencias peores que la condición original. Pero una vez más, contra todas las probabilidades, Larissa no solo sobrevivió, sino que se recuperó de manera que sorprendió a todo el equipo médico. Sin embargo, el descubrimiento de que había estado tan cerca de la muerte sin saberlo dejó una marca psicológica profunda. Hasta ese momento, Larissa había estado enfocada en recuperarse de las secuelas del ataque, sabiendo que había sobrevivido a algo terrible, pero sintiendo que lo peor había quedado atrás. Descubrir que había estado viviendo con una condición que podría haberla matado en cualquier momento
reintrodujo el miedo en su vida de una manera que no había experimentado desde los días inmediatamente posteriores al ataque. El neurocirujano le dijo que ahora podía hacer todo lo que quisiera hacer, que las restricciones médicas habían sido eliminadas, pero el miedo había creado sus propias limitaciones. Sabiendo que había estado tan cerca de la muerte sin darse cuenta, la había vuelto cautelosa de una manera que no era característica de su personalidad naturalmente valiente. Era un tipo diferente de trauma, más sutil, pero igualmente real. No era el miedo a ser atacada de nuevo, sino el miedo a la fragilidad de la vida misma, el reconocimiento de que la muerte puede acechar en formas que no podemos ver o anticipar. Había desarrollado un nivel de ansiedad que requería apoyo psicológico profesional, una condición que era completamente comprensible dadas las circunstancias, pero que representaba otro obstáculo en su camino hacia la recuperación completa. A pesar de todos los desafíos, Larisa había logrado mantener intacto su deseo fundamental de trabajar. Ya podía bailar forró lentamente, podía intentar manejar su motocicleta, aunque aún no lograba cerrar completamente el embrague con la fuerza necesaria. Podía soñar con el día en que volvería a tener la independencia total que tanto valoraba. Su relación con Gustavo había evolucionado de manera hermosa durante este periodo de pruebas extremas. Cuando ella despertó en el hospital, él había hecho algo que la sorprendió completamente. Le había pedido matrimonio por escrito, ya que esa era la única forma en que podían comunicarse mientras ella estaba intubada. Su respuesta había sido inmediata. Sí, era una decisión tomada en el momento más vulnerable de su vida, pero que reflejaba una certeza profunda sobre el carácter del hombre que había estado a su lado durante la recuperación más difícil. Gustavo no solo había permanecido con ella durante los momentos en que nadie sabía si sobreviviría, sino que había demostrado una dedicación que iba mucho más allá de lo que se esperaría de cualquier compañero. Cuando Larisa bromeó diciendo que quería una alianza y una fiesta para hacer el compromiso oficial, Gustavo propuso algo que reflejaba tanto su amor como su pragmatismo: vender la motocicleta que ella había recibido como compensación para financiar una ceremonia que celebrara no solo su compromiso, sino su supervivencia y su futuro juntos. Era una propuesta que tenía un simbolismo profundo. La motocicleta representaba sus sueños anteriores al ataque, sus metas de independencia y movilidad, que por ahora tenían que ser modificadas. Cambiarla por una celebración de amor y vida era una manera de transformar un símbolo de limitación en una expresión de esperanza y compromiso. Pero Larisa llevó la propuesta un paso más allá, de una manera que reflejaba perfectamente su carácter. En lugar de usar todo el dinero de la venta para su propia celebración, decidió donar la motocicleta a alguien que la necesitara más que ella. Había conocido la historia de una familia que estaba pasando por dificultades económicas, donde una hija necesitaba transporte para trabajar y estudiar, pero no tenían recursos para conseguirlo. Era un acto de generosidad que iba más allá de lo comprensible. Larisa, que había perdido tanto, que estaba luchando por recuperar su propia independencia, que enfrentaba gastos médicos enormes y limitaciones físicas significativas, eligió ayudar a alguien más en lugar de centrarse exclusivamente en sus propias necesidades. Esta decisión revelaba algo fundamental sobre quién era realmente Larisa. El trauma extremo, las lesiones físicas, las complicaciones médicas, los desafíos financieros, nada de eso había tocado la esencia de su personalidad. Seguía siendo la misma mujer que había elegido estudiar enfermería porque quería cuidar a otros, la misma persona que se había preocupado por la hija de Savannah incluso después de descubrir la traición. El proceso legal contra sus atacantes continuaba desarrollándose lentamente. Habían sido acusados de formación de banda criminal debido a que eran 5 personas involucradas en el complot y de tentativa de homicidio. Era un proceso que tendría que ir a juicio popular, donde ciudadanos comunes tendrían que decidir el destino de personas que habían reducido la vida humana a una transacción comercial. Para Larisa, el resultado del juicio era importante, pero no era lo que más ocupaba sus pensamientos. Su energía estaba enfocada en recuperar su capacidad de trabajar, de ser independiente, de contribuir al mundo de la manera que siempre había hecho.
La justicia legal era necesaria, pero la justicia personal, la capacidad de reconstruir una vida plena a pesar de todo lo que había pasado, era lo que realmente la motivaba cada día. Había un mensaje profundo en su historia que trascendía los detalles específicos del crimen, que era la demostración de que la maldad humana, sin importar cuán calculada o brutal sea, no tiene la capacidad de destruir completamente el espíritu humano cuando ese espíritu está fundamentado en valores que van más allá del individualismo. Larissa había sobrevivido no solo porque había tenido suerte médica o porque había recibido intervención divina, aunque ambas cosas habían sido factores importantes. Había sobrevivido porque su identidad estaba construida sobre bases que no podían ser atacadas con cuchillos. Su deseo de cuidar a otros, su capacidad de encontrar esperanza en las circunstancias más oscuras, su habilidad de transformar el sufrimiento en compasión. Su historia se había convertido en algo más grande que la suma de sus partes. Era una lección sobre la resistencia del espíritu humano, sobre la capacidad de transformar la victimización en fortaleza, sobre la posibilidad de encontrar propósito y significado, incluso en las experiencias más traumáticas. Cada día que Larissa se levantaba, cada pequeño progreso en su terapia física, cada momento en que elegía ayudar a alguien más a pesar de sus propias limitaciones, era una victoria contra la filosofía que había motivado a sus atacantes. Era la demostración de que los valores humanos fundamentales, el amor, la generosidad, la esperanza, la determinación, son más fuertes que cualquier forma de maldad que pueda ser dirigida contra ellos. Y en los meses que vendrían, mientras esperaba que la justicia siguiera su curso y trabajaba día a día para recuperar completamente sus capacidades, Larissa continuaría siendo lo que siempre había sido, un testimonio viviente de que la vida, cuando está fundamentada en propósitos que trascienden el yo individual, encuentra maneras de triunfar incluso sobre las circunstancias más imposibles. No había forma de que Larissa pudiera ayudar económicamente a esa familia que necesitaba la motocicleta. Sus propios recursos estaban completamente destinados a costear tratamientos médicos que el sistema público no cubría, terapias especializadas que eran esenciales para su recuperación, pero que representaban una carga financiera abrumadora. Sin embargo, había encontrado una manera de transformar su propia limitación en la solución para el problema de otros. Fue a entregar la motocicleta un domingo, y esa experiencia se convirtió en uno de los momentos más satisfactorios de toda su recuperación. Mientras caminaba hacia la familia que recibiría el vehículo, sintió algo que había estado ausente durante meses: la sensación de propósito que siempre había encontrado en el trabajo. Esa satisfacción profunda que viene de saber que tu esfuerzo está haciendo una diferencia real en la vida de otra persona. La ironía no se le escapaba. Había soñado con esa motocicleta durante años. Había trabajado en 3 empleos simultáneamente para poder comprarla. Había bromeado sobre trabajar como loca para tener al menos un burrito que la llevara de un lado a otro. Y ahora, cuando finalmente la tenía, la estaba regalando a alguien que la necesitaba más que ella. Pero en lugar de sentir pérdida o arrepentimiento, lo que experimentaba era una alegría pura, intensa, que le recordaba por qué había elegido dedicar su vida a cuidar a otros. Era la materialización perfecta de lo que siempre había sido su filosofía de vida, que la verdadera satisfacción no viene de acumular cosas para uno mismo, sino de ser capaz de impactar positivamente en la realidad de otros. Poder cambiar la vida de esa familia, poder convertir su propia limitación en la libertad de alguien más, era más gratificante que cualquier beneficio personal que hubiera podido obtener de esa motocicleta. La experiencia también le confirmó algo fundamental sobre su proceso de recuperación. A pesar de todas las limitaciones físicas, a pesar de los desafíos económicos, a pesar del trauma que había vivido, su capacidad esencial para encontrar satisfacción en ayudar a otros permanecía intacta. No solo había sobrevivido al ataque, había preservado la parte más importante de su identidad. Esa entrega de la motocicleta se convirtió en el modelo para una nueva fase de su vida. Había decidido organizar rifas regulares para continuar costeando sus tratamientos médicos, pero también para mantener esa conexión con la comunidad,
esa sensación de estar contribuyendo al bienestar de otros, incluso desde sus propias limitaciones. Era una estrategia de supervivencia que trascendía lo económico. Era una manera de mantener vivo su sentido de propósito. La realidad financiera de su situación era compleja y frustrante. Sus tratamientos médicos, que incluían fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología y atención neurológica especializada, representaban gastos que estaban muy por encima de sus posibilidades económicas. El sistema público de salud cubría lo básico, pero los tratamientos especializados que necesitaba para recuperar completamente sus capacidades requerían atención privada que ella no podía costear. Era una situación que revelaba una de las injusticias más profundas de su caso. Había sido víctima de un crimen brutal, había sobrevivido milagrosamente, pero ahora tenía que enfrentar las consecuencias económicas de esa supervivencia sin apoyo institucional adecuado. Los costos de reconstruir una vida después de un trauma extremo recaían completamente sobre ella y su familia, como si la sociedad considerara que sobrevivir era suficiente recompensa. Sus expectativas sobre el proceso legal eran realistas pero limitadas. Sabía que eventualmente podría salir alguna compensación económica del juicio contra sus atacantes, pero también entendía que los procesos legales en Brasil pueden tomar años y que las multas o compensaciones que eventualmente se dicten podrían no ser suficientes para cubrir todos los gastos que había acumulado durante su recuperación. El caso laboral contra la clínica de Jonathan y Savannah, el conflicto original que había desencadenado todo este horror, había sido suspendido temporalmente debido a que los demandados estaban en prisión. Era otra ironía cruel. El proceso legal que podría haberle dado los 10.000 reales que necesitaba y que había motivado el intento de asesinato, ahora estaba pausado precisamente porque habían tratado de matarla para evitarlo. Los abogados de Jonathan y Savannah alegaban que no habían sido notificados adecuadamente de las audiencias porque sus clientes estaban en prisión, como si estar encarcelados por intentar asesinar a la demandante fuera una excusa válida para no responder a las obligaciones legales previas. Era una estrategia legal que revelaba la misma mentalidad que había motivado el crimen original, la creencia de que podrían escapar de las consecuencias de sus acciones a través de tecnicismos y manipulaciones del sistema. Pero para Larissa, estos obstáculos legales ya no representaban la frustración que habrían causado antes del ataque. Su perspectiva sobre la justicia había evolucionado durante los meses de recuperación. Seguía creyendo en la importancia de que se hiciera justicia, pero había aprendido que su bienestar no podía depender de los tiempos o las decisiones de un sistema legal que tenía sus propias limitaciones y complejidades. Su relación con Gustavo había adquirido una profundidad que pocas parejas experimentan. Habían pasado juntos por la experiencia más extrema que una relación puede enfrentar: la posibilidad real de muerte, meses de incertidumbre médica, la presión económica de tratamientos costosos, la necesidad de redefinir completamente sus planes de vida. Y no solo habían sobrevivido como pareja, sino que se habían fortalecido. El compromiso que habían hecho en el hospital, cuando ella apenas podía comunicarse por escrito, había evolucionado hacia una certeza mutua sobre su futuro juntos. Gustavo había demostrado una dedicación que iba mucho más allá de lo que se esperaría de cualquier compañero, y Larissa había demostrado una resistencia y una capacidad de mantener la esperanza que lo inspiraba cada día. Sus planes de matrimonio reflejaban su nueva filosofía de vida. Querían una celebración que fuera auténtica, significativa, centrada en lo que realmente importaba. No necesitaban una ceremonia extravagante o costosa. Necesitaban un momento que celebrara no solo su amor, sino su supervivencia, su capacidad de construir algo hermoso a partir de las cenizas de la tragedia. La fecha que habían elegido tenía un simbolismo especial para ellos. Querían casarse el 31 de diciembre, en el aniversario de esa celebración familiar en Ayuaba que había sido tan significativa para Larissa el año anterior. Era una manera de convertir una fecha que había estado marcada por la nostalgia y el presentimiento en una fecha de celebración y nuevos comienzos. Su historia había resonado mucho más allá de las fronteras de Juazeiro do Norte.
Las redes sociales habían amplificado su testimonio hasta convertirlo en un fenómeno nacional, una historia que había tocado a personas en todo Brasil y más allá. Había recibido mensajes de apoyo de desconocidos, ofertas de ayuda de organizaciones benéficas, invitaciones para compartir su historia en diversos foros. Pero para Larissa, la atención mediática era importante principalmente porque le daba una plataforma para transmitir un mensaje que consideraba esencial. No quería ser vista solo como una víctima que había sobrevivido, sino como un testimonio de que es posible mantener la humanidad, la generosidad y la esperanza incluso después de experimentar la maldad más extrema. Su mensaje para Jonathan y Savannah, cuando finalmente tuvo la oportunidad de expresarlo públicamente, reflejaba una madurez espiritual extraordinaria. No hablaba de venganza o de castigos severos. Hablaba de la necesidad de que entendieran el dolor que habían causado, no solo a ella, sino a sus propias familias, a sus propios hijos, a toda la red de personas que había sido afectada por sus decisiones. Quería que se quebraran el corazón, no de una manera cruel, sino de la manera necesaria para que pudieran entender la magnitud de lo que habían hecho. Quería que asumieran la responsabilidad completa por sus acciones, que dejaran de buscar maneras de escapar de las consecuencias, que entendieran que había una justicia superior a la justicia humana que eventualmente los alcanzaría. Su preocupación más profunda era por la hija de Jonathan y Savannah, esa niña que había tenido solo 5 meses cuando sus padres decidieron que era preferible pagar por un asesinato que cumplir con sus obligaciones legales. Esa niña, que no tenía ninguna responsabilidad por las decisiones de sus padres, tendría que cargar durante toda su vida con el estigma de lo que habían hecho. Era una injusticia que Larissa entendía profundamente, porque ella misma había experimentado la injusticia de ser víctima de decisiones que no había tomado, de odios que no había generado, de una violencia que no había provocado. La diferencia era que ella había tenido la oportunidad de reconstruir su vida, mientras que esa niña tendría que construir la suya desde cero, sabiendo que sus padres habían sido capaces de planificar la muerte de otra persona. Los médicos que la habían tratado seguían sorprendiéndose por la velocidad y completitud de su recuperación. Había superado las expectativas en casi todos los aspectos: cognitivo, motor, emocional. Su capacidad para mantener una actitud positiva, para encontrar significado en su experiencia, para seguir enfocándose en ayudar a otros, era algo que los profesionales de la salud raramente veían en casos de trauma extremo. Pero Larissa sabía que su recuperación no era solo resultado de tratamientos médicos o de su propia determinación. Era el producto de una red de apoyo que incluía a su familia, a Gustavo, a su comunidad y a esa dimensión espiritual que había sido central en su supervivencia desde el primer momento del ataque. Su fe no era ciega o ingenua, era una fe probada en las circunstancias más extremas, una fe que había sido el factor determinante en los momentos en que la medicina alcanzaba sus límites. Había experimentado intervenciones que no podía explicar de manera racional, pero que habían sido tan reales y tan efectivas como cualquier tratamiento médico. A medida que se acercaba el primer aniversario del ataque, Larissa se encontraba en una posición única para reflexionar sobre todo lo que había cambiado en su vida. Había perdido muchas cosas: su sensación de seguridad absoluta, su capacidad física completa, su independencia económica, su confianza en que el mundo era fundamentalmente un lugar seguro. Pero también había ganado cosas que no tenía antes: una comprensión profunda de su propia resistencia, una apreciación renovada por cada día de vida, una claridad sobre lo que realmente importaba, una capacidad de encontrar alegría en las cosas más simples, una conexión espiritual que había transformado su forma de entender su propósito en el mundo. Su historia se había convertido en algo más grande que la suma de sus partes. Era una demostración de que la maldad humana, sin importar cuán calculada o brutal sea, no tiene la última palabra. Era una prueba de que el espíritu humano, cuando está fundamentado en valores que trascienden el individualismo, puede transformar incluso las experiencias más traumáticas en fuentes de fortaleza y propósito. Cada día que Larissa elegía levantarse con esperanza,
Cada vez que decidía ayudar a alguien más, a pesar de sus propias limitaciones, cada momento en que encontraba razones para sonreír después de todo lo que había pasado, era una victoria sobre la filosofía que había motivado el ataque. Era la demostración de que los valores fundamentales del amor, la generosidad, la esperanza y la determinación son más poderosos que cualquier forma de maldad que pueda ser dirigida contra ellos. Su historia no terminaba con el ataque, ni siquiera con su recuperación. Continuaba cada día, en cada decisión de elegir la esperanza sobre el miedo, la generosidad sobre el egoísmo, el amor sobre el odio. Era una historia que seguiría escribiéndose mientras ella viviera, un testimonio continuo de que es posible no solo sobrevivir a lo imposible, sino transformarlo en algo que beneficie a otros. El futuro que Larisa imaginaba para sí misma era realista pero esperanzador. Sabía que algunas limitaciones físicas podrían ser permanentes, que algunos tratamientos médicos continuarían durante años, que algunos aspectos de su vida nunca volverían a ser exactamente como eran antes del ataque. Pero también sabía que había descubierto reservas de fortaleza que no sabía que tenía, que había desarrollado una perspectiva sobre la vida que la hacía más resiliente de lo que había sido antes, que había encontrado formas de contribuir al mundo que eran tan significativas como el trabajo tradicional que tanto extrañaba. Su historia era la prueba viviente de que la vida humana tiene una capacidad extraordinaria para regenerarse, para encontrar nuevos caminos cuando los antiguos han sido bloqueados, para crear significado y propósito incluso en las circunstancias más desafiantes. Era un testimonio de que la maldad puede causar daño, pero no puede destruir completamente lo que es esencialmente humano en nosotros. Y mientras esperaba el desarrollo del proceso judicial, mientras continuaba con sus terapias, mientras planeaba su matrimonio con Gustavo, mientras organizaba nuevas formas de ayudar a su comunidad, Larisa sabía que su verdadera victoria no dependía de lo que pasara en los tribunales o de cuánto dinero eventualmente recibiera como compensación. Su victoria era estar viva, ser capaz de amar, tener la oportunidad de seguir contribuyendo al mundo, poder transformar su experiencia de víctima en una fuente de inspiración y esperanza para otros que podrían estar enfrentando sus propias tragedias aparentemente insuperables. Era la victoria de una mujer que había mirado a la muerte de frente y había elegido la vida, no solo para sí misma, sino como un regalo para todos los que tuvieran la fortuna de conocer su historia. Una historia que demostraba que incluso en los momentos más oscuros de la experiencia humana, siempre hay lugar para la esperanza, siempre hay espacio para los milagros, siempre hay posibilidades de que lo que parecía ser el final se convierta en un nuevo y hermoso comienzo.